al Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Cántalo conmigo. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima, para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose, fue bautizado. Y como comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes? Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. Y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y contóles cómo había visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso.
Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama. Y luego se levantó. Y viéronle todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que, enfermando, murió, a la cual, después de lavada, pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano y levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Vamos a hablar sobre el tema en este día: instrumento escogido me es este. Y quiero hacer una pequeña introducción a este pensamiento, a esta palabra. En los capítulos anteriores al capítulo 9 de los Hechos, se relata que una gran persecución se había desenlazado después de la muerte de Esteban. Una gran mayoría de los creyentes fueron esparcidos. Este aparente fracaso de la iglesia llenó de fuerzas a los opositores de la iglesia primitiva. Saulo de Tarso se convirtió en uno de los agentes más poderosos y más temidos de esa persecución, apoyado y con la autoridad de los espiritualmente ciegos dirigentes religiosos de ese tiempo. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos quedamos asombrados de la forma que Dios obra. Y aquí en este hombre tenemos un gran ejemplo de cómo nosotros no podemos predecir cómo Dios va a obrar en cualquier momento, en cualquier cosa. Y también se establece claramente el hecho de que Dios no piensa como nosotros, sino que Él tiene sus planes, es soberano, y cuando Él hace sus decisiones, Él las hace de acuerdo a sus planes, no de acuerdo a nuestras expectativas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en ese sentido, tenemos que tener cuidado aún en cuanto a los opositores mismos, que se levantan en contra de la iglesia y en contra de nosotros. Uno nunca sabe en qué momento Dios va a levantarlo y llevarlo a algún lugar que ellos tampoco esperaban. Y la historia de Saulo, que luego vino a ser conocido como Pablo, el apóstol Pablo, es un buen ejemplo de esto. Pablo fue un hombre que se considera, por la palabra, uno de los teólogos más sobresalientes de la época en que estamos hablando. Fue instruido por un gran teólogo llamado Gamaliel. Y Pablo, siendo joven, aprendió todo, se entrenó en la palabra de acuerdo a cómo se enseñaba en ese tiempo en el templo en Jerusalén y en las sinagogas alrededor, en diferentes pueblos en donde había presencia judía. Lo que quiere decir que era un hombre de mucho conocimiento. Era un gran teólogo, un hombre muy
muy inteligente y un hombre que llegó a adquirir gran reconocimiento de parte de los líderes religiosos de ese tiempo, como también de la población en general. Era un hombre bien conocido, era un hombre de una gran autoridad en la palabra y era un hombre con una gran fuerza y un gran celo por defender lo que él creía tenía que ser defendido. Y aquí entra en conflicto, ¿verdad?, una creencia religiosa que se convirtió en una religiosidad dentro de los líderes de la sinagoga de ese tiempo, del templo. Sabemos que Jesús mismo vino, ¿verdad?, y confrontó ese elitismo religioso que había llegado a considerar que todos lo sabían ya y todos lo conocían, inclusive conocieron tanto, lo cegó tanto su orgullo de los conocimientos y cómo ellos adulteraron la palabra de Dios. Para el tiempo que Jesús vino, inclusive, y ministró en medio de ellos, ni siquiera pudieron reconocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Sucede que después del derrame del Espíritu Santo, ¿verdad?, en Jerusalén, recordamos que Pedro predicó ese poderoso mensaje, se convirtieron como 3,000 personas y la iglesia, la primera iglesia, nosotros empezamos una iglesia judía pero cristiana en Israel, se desarrolló con un gran número de creyentes que estaban esparcidos en diferentes lugares en la ciudad. Se reunían como nos reunimos nosotros durante la semana en hogares, ¿verdad? Decía yo recientemente que esto es una estrategia de Dios para los tiempos que vienen difíciles, porque tradicionalmente la iglesia empezó a acumularse, ¿verdad?, en grandes lugares, y como hoy todavía es el caso, muchos lo hacen, pero muchos han recibido la revelación de Dios y han visto la importancia de crear grupos pequeños en los hogares, que son grupos evangelísticos. La ventaja de eso si y cuando la persecución de la iglesia en los Estados Unidos intensifique, y eso va a ocurrir, cuando eso ocurra, lo que va a suceder es que si en un momento dado llega eso al punto donde la iglesia no puede reunirse colectivamente como nosotros nos reunimos, o disminuya este tipo de experiencia colectiva por razón de la presión que el gobierno, en manos de gentes ateas y anticristo, le pongan presión a la iglesia, ellos podrían a nivel de gobierno pasar leyes, y en eso están tratando y ya empiezan a hacerlo, para deprivar, por ejemplo, la iglesia de todo estatus que le permite, ¿verdad?, existir económicamente como una entidad. Por ejemplo, la iglesia hoy día está exenta de pagar impuestos y se le hace posible, ¿verdad?, conseguir locales grandes donde nos podemos reunir, etcétera, por esa razón, porque la mayor parte del gasto de la iglesia serían los impuestos si se consideraran como un negocio, pero están exentas de eso. Pues ya han empezado ataques en contra de eso, de tratar de quitarle eso a la iglesia. Si eso ocurre, muchas iglesias se les va a hacer difícil existir en la forma que nosotros existimos. Y si más luego la presión que se ponga prohíba ciertas cosas, por ejemplo, pues nos prohíba reunirnos, quién sabe, todo eso es posible. Entonces nosotros en realidad continuaremos como grupo, existiendo organizados como una iglesia. ¿Usted entiende el concepto, hermano? Porque nos reunimos en los hogares. Eso puede continuar con la tecnología. Por ejemplo, hoy nosotros nos comunicamos. Hoy día la mayor parte de la administración de la iglesia nosotros lo hacemos a través de los medios de comunicación. No es como antes, ahora es mucho más fácil, y así también en los diferentes hogares tendríamos contacto, ¿verdad?, y estaríamos dirigiendo la iglesia, pero sin poder reunirnos colectivamente. Eso puede ocurrir, usted ve eso como quizás en el futuro muy lejano, pero preste atención a los debates nacionales que se están llevando a cabo en esta nación, y usted va a empezar a ver que hay un plan de silenciar la iglesia. Eso empezó hace tiempo,
y eso ha ido caminando y ha ido aumentando, y eso puede llegar y muy posiblemente va a llegar a ese punto. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta no es la única etapa cuando la iglesia ha sido perseguida. Y por ende, no nos olvidemos que en diferentes países alrededor del mundo, la iglesia cristiana es prohibida. ¿Usted sabía eso, verdad que sí? Se les prohíbe en la China, se les prohíbe en Rusia. Ellos han abierto un poquito más, pero eso es una hipocresía para ellos tratar de mantener relaciones con los países capitalistas. Pero en los musulmanes, en ninguno de los países musulmanes está la iglesia cristiana, y la que se tratan de levantar es con mucha persecución y pérdida. Ustedes escuchan de los ataques, ¿verdad?, donde ponen bombas en las iglesias cristianas, etcétera, para disuadirlos de que traten de crecer en esos lugares. Hay muchos lugares hoy en donde la iglesia de Cristo es perseguida diariamente. Dele gracias a Dios que usted se puede reunir en este lugar. Nos podemos reunir en este lugar para libremente adorar a nuestro Dios. Pero vienen días difíciles, hermanos, cuando no va a ser tan fácil. Entienda eso. ¿Cuántos alaban al Señor? A través de la historia, Satanás y sus ángeles caídos han visto a la iglesia, claro, como un enemigo. Y con razón. Porque el trabajo de nosotros precisamente es frustrar sus planes, a su nombre. El trabajo de la iglesia de Cristo es frustrar los planes del enemigo, alcanzando almas para el reino de Dios. Y el enemigo se enfurece cuando sea un creyente, o sea un grupo, sea una iglesia o un movimiento que se levante en contra de su posición. El propósito es que el reino de Dios avance y que el reino de Satanás disminuya. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, con sobriedad, entendemos las escrituras que nos dicen: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecho, y son muchos los que por él andan, y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y muy pocos lo frecuentan. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces estamos hablando hoy de la persecución de la iglesia, y dentro de ese escenario cómo Dios obra en forma misteriosa y sorprendente para avanzar sus planes. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque dice que para que aquellos que aman a Dios, todo obra a bien. Esto es de acuerdo a aquellos que de acuerdo a su propósito son llamados. La iglesia de Cristo, todo obra a bien para ella, porque ha sido llamada, ha sido redimida por la sangre del Cordero. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces nosotros vamos a ver en esta historia, y podremos ver quizá y analizar lo que está ocurriendo ahora también, y aún más lo que ha de ocurrir en el futuro, yendo atrás y mirando lo que experimentó la iglesia, nosotros. Porque recuerden, el Señor no piensa que judíos ni griegos, nosotros somos la iglesia que empezó en Jerusalén. La iglesia de Cristo es universal. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se fue extendiendo y expandiendo, y precisamente ese es el estilo de trabajo evangelístico que nosotros hemos adoptado. El trabajo que se lleva de acuerdo a lo que el Señor nos modeló. Lo llaman el modelo de Jesús, cuantas cosas. El asunto es que simple y llanamente nosotros nos hicimos la pregunta, como otros que están trabajando en este trabajo: ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Para qué tengo yo que ir a seminarios y cosas? Yo lo que necesito es saber cómo lo hizo Jesús. Porque pudo haber o podrá haberse levantado un evangelista más poderoso que Jesucristo. Él es el que tiene la llave. Dice la palabra que tiene la llave de David, la llave que cuando cierra nadie puede abrir, y cuando abre nadie puede cerrar. Recuerde eso, hermano. Jesús tiene la llave, y esa llave está también en sus manos, a su nombre. Muchos creyentes que se atemorizan cuando se les considera con la posibilidad de abrir una célula en su casa, y que yo no sé hablar, y que me da miedo y me da temor. Jesús es el que abre la puerta. Las almas que se van a salvar es con la llave del Evangelio, que es Jesús que lo ha proveído. Y Él es que va adelante haciendo la diferencia, abriendo camino para que el trabajo suyo sea fácil. Amén. Y encima de eso lo arma hasta los dientes. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque
nuestras armas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no son armas humanas, sino son armas espirituales para destrucción de fortaleza. Nosotros tenemos poderes dados por el Señor a través del Espíritu Santo, que bombas atómicas no pueden con nosotros, no pueden armamentos humanos ni ejércitos humanos, amén, porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en el poder de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor siempre nos recuerda, no tenga miedo, no tenga miedo, que yo estoy contigo en este trabajo. Si tú quieres hacer, si en tu corazón sinceramente existe el deseo de tú hacer la obra de Dios, yo estaré contigo. Cuando pase por las aguas, cuando pase por los ríos, cuando pase por el fuego, nada te quemará. Tú podrás tener éxito. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de ti como poderoso gigante. A su nombre. Pero te voy a recordar algo, hermanito y hermanita. Si tú llegaste al Evangelio porque tenía alguna prueba, y eso es bueno, porque vamos a ver cómo ocurrió dramáticamente así con Pablo. Amén. Pero si tú te equivocas y crees, llega a creer que, bueno, yo tengo problemas, voy a entrar al Evangelio para salir de mis problemas. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En otra palabra, cuando dice respirar, amenazas, la traducción en español rústico, latino, eso quiere decir que él odiaba la iglesia, respiraba. Pablo se acostaba respirando cómo iba a atrapar a los creyentes, cómo iba a meterlos presos, cómo iba a perseguirlos. Pablo respiraba, Saulo, en ese tiempo su nombre, Saulo respiraba crueldad en contra de los hermanos. Y en ese tiempo la iglesia de Cristo se le llamaba los del camino. Así era que Pablo los conocía, Saulo, los del camino. Entonces, en la persecución que empezó, recuerda, empieza con lo que ocurre, que dice la palabra, después que la iglesia se forma, después del descenso del Espíritu Santo en los creyentes, se desata una gran persecución. Pero empiece a mirar, a escudriñar y a ver cómo Dios obra poderosa y sabiamente y usa hasta sus adversarios para hacer su voluntad. ¿Usted sabe lo que dice la palabra? Que un día Él vendrá y todo ojo lo verá. Y dice, aún aquellos que lo crucificaron, esos fueron los judíos y los romanos, lo verán. ¿Y sabe qué dice? Y se lamentarán, y toda rodilla se arrodilla, se doblará y tendrá que confesar que Jesús es Señor. Ahora bien, Él respiraba, Él andaba, dice la Biblia, que me imagino, no lo dice así claro, pero dice que Él arrastraba a los creyentes, se metía y los sacaba. Me imagino a las mujeres, porque todo el mundo tenía el pelo largo en el tiempo, no hay pelo de salvarse. Amén. Dice que lo agarraba por los moños, quizás, ¿verdad? Y lo arrastraba. Eso es lo que dice la Biblia, que él actuaba con violencia. Muchos creyentes fueron muertos y muchos creyentes fueron encarcelados. Y lo que eso causó fue que la iglesia saliera de Jerusalén, todo el mundo huyendo. ¿A su nombre? Pero eran planes de Dios. Dice que la mayor parte de los que se habían convertido salieron corriendo por la gran persecución. Amén. Solamente los
los discípulos de los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Dios tenía su plan. Pero dice que donde quiera que iban, no era huyendo para quedarse callados, sino donde quiera que iban, seguían hablando. Los propósitos de los líderes religiosos de ese tiempo, los sacerdotes ciegos, ¿verdad? Los escribas y fariseos, era, ¿verdad?, amedrantarlos para que se callaran y se fueran y no continuaran contaminando a Jerusalén. El plan de Dios era que la salvación se expandiera a todos los confines de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Dios permite persecución de la iglesia para que la iglesia se esparciera. Hasta cierto punto, eso nosotros como iglesia hoy nos dice algo muy importante. Y como individuo también nos dice algo muy importante. Si Dios como nosotros nos ha llamado con los mismos propósitos, no entendemos el llamado del Señor, que primero Dios quiere que nosotros avancemos su reino, que estemos ocupados en las cosas del avance del reino de Dios, y no tomamos eso en serio, entonces van a venir problemas. Y quizás van a venir hasta persecuciones. Si la iglesia no entiende que nosotros no hemos sido llamados a estar dentro de cuatro paredes, entonces puede que lleguen problemas. Inclusive hay iglesias que desaparecen por esa razón. Bueno, si esas iglesias, congregaciones que desaparecen, porque la iglesia de Cristo no desaparecerán, siempre prevalecerá, pero hay congregaciones que desaparecen porque pierden de visión el objetivo principal de la iglesia, que es alcanzar al mundo. Y si usted cree que el trabajo básico de verdad es venir aquí y escuchar y nos vamos para la casa, que ya con eso vamos a ser salvos, bueno, si dice la Biblia que muchos se salvarán como por fuego. En otras palabras, no será con méritos, no estarán delante de Dios con grandes honores por lo que hayan hecho, y cuando nos lo llamen delante del Señor van a pasar vergüenza. Van a ser salvos, pero van a pasar vergüenza. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué razón? Porque el Señor le va a preguntar, ¿qué hiciste con el llamado? ¿Qué hiciste con los dones que te di? Y por otra parte dice el Señor que va a decir a otros, ven buen siervo fiel, ven buen sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ahora entra dentro del reino de tu Señor. Yo no quiero estar dentro de esos que están por allá y el Señor me diga, ¿qué hiciste, Juan? ¿Verdad? Porque ya te sabes, una pregunta que viene con una reprensión. Es seguro que, bueno, cuando venga, no puede excusarte, no, ahí, mira, hay un diccionario de excusas hoy. Y tan fácil que son de encontrar a la mañana, usted hay que entrar en el internet y decir, ok, excusas para esto. Todas las excusas por haber la vida lo existen para el creyente no servir a Dios como debe de hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a mí me dicen, pastor, pero es que miren, como le dijeron a Jesús mismo, ¿verdad? Pero está bien, yo te sigo, pero deja que yo vaya a enterrar a mi papá, murió. Deje que los muertos entierren a sus muertos, dijo el Señor. Tú ven y sigue. No te preocupes por esa cosa ahora mismo, simplemente haz lo que yo te mando a hacer, a su nombre. Saulo respiraba amenaza porque odiaba a la iglesia. Entienda lo siguiente, hermano, que este era un hombre religioso, muy religioso. Este era un teólogo, este era un hombre que conocía las escrituras de cabo a rabo, de principio a fin la conocía. Era un maestro, era un erudito, era un hombre de conocimientos profundo de la palabra, conocía la profecía, pero lamentablemente la torcía de acuerdo a cómo se le enseñaron. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, ¿cuántas veces yo le voy siempre a advertir a usted? Retén lo que tienes, retén lo que has aprendido,
Usa eso como un filtro para tú considerar y evaluar todos los otros comentarios que te digan o que tú veas o que leas en el internet. Mantente firme, porque hay personas muy ambivalentes y muy flacas en su posición de retener lo que ha sido instruido a ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y andan buscando, ¿verdad?, como la mariposa, diferentes tipos de flores que le hagan sentir bien y que hablen de acuerdo a lo que ellos creen, de lo que ellos quieren creer y no la verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? El internet, si hay un lugar donde pesca el diablo fuertemente, es el internet. Y se esconde, como siempre, porque Él es el Dios de la oscuridad. ¿Cuántos alaban al Señor? Se esconde de tal manera que usted ni se lo imagina. Usted está buscando y entra a ver una retragila de cosas ahí y usted sabe, mira una aquí que dice sobre esto, ¡pam, pam! Y se da sin saber con quién está hablando. El mismo diablo que le está hablando, quizás. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es un asunto serio, hermano. Estamos dentro de una crisis hoy día por razón de la tecnología y la habilidad de la gente poder obtener información rápida. Yo oigo personas, creyentes, que están hablando de la verdad. ¿De dónde sacó ese tipo esa locura? Y hay otros que están confusos con la verdad. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo sé que más de 66 libros, son 66 libros de la Biblia los que han sido canonizados. Por eso es que dice Pablo que nos revistamos de toda armadura de Dios, para que en el día malo podamos estar firmes. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo, hombre de mucho conocimiento, pero estaba perdido. Estaba defendiendo una causa con mucho celo y creía que era la verdad, pero no lo era. ¿Cuántos alaban al Señor? Persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Óigame con qué le cogió. Persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Bueno, se desata la persecución, se dispersan de acuerdo a los propósitos del Señor todos los creyentes alrededor, empieza a predicarse el Evangelio. Felipe es uno de los evangelistas más sobresalientes. Recuerdan a Simón, ustedes el mago, ¿verdad?, que tenía a un pueblo completo haciéndole creer que él era un hombre mandado por Dios. Esa gente se habían cegado teniendo la palabra en sus manos a tal nivel y a tal punto que un brujo lo tenía embrujado. ¿Qué le parece a usted? Dije, como mandado por Dios creían y le oían a él, etc. Pero cuando llegó Felipe con la verdad, lleno del Espíritu, y empezó el poder de Dios a manifestarse en aquellos lugares, el mismo Simón, el brujo, tuvo que venir y pedir arrepentimiento ahí mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y después quería decir que comprar el don del Espíritu Santo. Él quería comprarlo porque él quería como continuar haciendo negocio, porque él era un brujo que hacía negocio. Y él quería continuar haciendo negocio y hacerse ver como todavía un hombre poderoso. Y le dijo Felipe, muera tú con tu dinero, porque tu corazón está corrompido. Y pídele a Dios que te perdone tu pecado. Ay, pero ¿qué tengo que hacer, Señor? A su nombre. Estaba arrasando el Evangelio, los sacerdotes atacando a través de gente como Pablo, soldado del templo y cuantas cosas, atacando con carta y autoridad para perseguirlo, pero la iglesia propagándose en el mismo proceso, en medio del fuego. No importa. Bien lo ha dicho tú, Pedro, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas, ni aún las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. A su nombre. ¿Sabe lo que eso me dice a mi hermano? Y recuerde que esto no es de grupo, esto es de poder del Espíritu. Usted puede ser una persona singular, pero si usted está llena del Espíritu y cree
en el poder de Cristo resucitado. Y a usted empiezan a hacerle mecha el enemigo. Y dice, aquí tú no vas a entrar. Tú vas a decir, dice mi Biblia, que la puerta misma del infierno que tú representas, Satanás, no podrá prevalecer en contra del avance de la iglesia de Cristo. Finalmente, la victoria siempre será del Señor. Ahora bien, Saulo respiraba amenazas, odiaba a la iglesia. Amén. Pero era muy religioso. ¿No le suena familiar eso a usted? Unos endemoniados por televisión por ahí. No le llama la atención eso a usted. De que defendiendo la verdad, pero atacando a la iglesia, atacándola en esta forma, atacándola en otra, y hablando de los pastores, y hablando de esta iglesia y de aquella, porque creen que la iglesia se va a destruir con todas sus mentiras y sus amenazas, y viven amenazando que un día de esto le va a pasar, y que esto, que lo otro. Bueno, cuidado, porque el acusador de los hermanos, usted sabe lo que le toca a fin de cuentas. Porque si el infierno es caliente, dice que el lago de fuego, ya te sabe, peor, y ahí es que va a ser echado todos sus ángeles ahí, y todo lo que se presta para ser usado como instrumento diabólico en estos días. Él atacó a la iglesia en Jerusalén, y Dios permitió que la iglesia fuera perseguida. La iglesia se expande, sale de ahí, quedan nada más los discípulos. Y Saulo dice, bueno, misión cumplida. Lo saqué de Jerusalén. Se acabó esa secta aquí. Pero entonces dice, escucha, la revolución en Samaria. Escucha testimonio de creyentes que van y vienen y hablan de cómo el poder de Jesús se está manifestando por toda esa región a través de esos seguidores de Jesús que se les llama los del camino. Se alarman de nuevo los dirigentes y dicen, pero esa gente vamos a tener que tilparla completamente, ese cáncer. Lo vamos a tener que terminar donde quiera que se meta. Saulo propone eso y va y dice, yo necesito que ustedes me den autoridad para cuando yo vaya a estos lugares, porque de las sinagogas se estaba convirtiendo todo el mundo. Toda la gente dice, cuando fueron a Samaria, dice que toda la gente estaba respondiendo bien al Evangelio y se estaban convirtiendo, porque veían el poder de Dios en acción a través de los discípulos, porque el Señor lo dotó de ese poder del Espíritu, porque sabía que la resistencia era fuerte. Mientras más fuerte se ponga la resistencia suya en contra de usted, recuerde que más fuerte va a poner el Señor el Espíritu Santo en usted, para usted tener la victoria. A su nombre. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta de Pablo? Deme carta para yo irme donde quiera que hayan comunidades hebreas, y yo voy a entrar allí con esta carta a los líderes de la sinagoga con la autoridad de ir a perseguir y buscar a esa gente, y así pararemos este cáncer. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Saulo era el hombre más peligroso para la iglesia en ese momento. A su nombre. Y si nos hubiésemos llevado, por ejemplo, por el temor humano, y si los creyentes de esos tiempos no hubiesen estado confiados en lo que ellos habían visto, lo que estaban mirando y lo que el Señor estaba haciendo, quizás ellos se hubiesen callado y realmente el plan de evangelización del mundo se hubiese detenido en ese lugar, se hubiese sofocado, pero ellos tenían con ellos el Espíritu Santo.
Y ellos veían el poder de Dios, y aquellos que lo veían, que no habían visto tal poder manifestado. Recuérdate, hermanita, hermano, dirigente de célula, recuérdate muy bien, tú tienes ese poder, porque tú estás parada en la brecha en tu comunidad, y tú estás peleando la batalla allá en el campo de batalla, no dentro de cuatro paredes. En un tiempo pasado, dentro de cuatro paredes lo que había era muchas murmuraciones. Ahora lo que hay es mucho plan de cómo vamos a expandir el evangelio, y los que están parados en la brecha son los que están en el frente. El tiroteo es allá. Tú puedes quizás atemorizarte cuando tú ves que la cosa se pone seria y el tiroteo intensifica y se pone fuerte, pero tú tienes siempre que recordar que está haciendo el trabajo del Señor. Él te va a respaldar. Jesucristo defiende a su pueblo. Saulo, me parece que el Señor hasta cierto punto quizá admira su celo por defender una creencia falsa, pero estaba basando en la palabra. Lo mismo que usted y esta gente por televisión. Primero le presentan, ¿verdad? Se presentan como disque maestro, que si yo qué, que si yo cuánto, hay muchas cosas raras. Y después que se establecen, dije como maestro, pero hay un caso credencial y a ver cuáles son. Después que se establecen como maestro, entonces empiezan a bombardear, ¿verdad? Y a perseguir. Y el diablo lo está usando en esa forma no tan diferente como estaba usando a Saulo y estaba usando a muchas personas de ese tiempo. A su nombre, sea sabio, sea alerta, abra su entendimiento y abra sus ojos. Tenga cuidado. Esas cosas, cuando usted vea que salgan esos aparatos seguidos, usted le dice: te reprendo en el nombre de Jesús, y lo cambia. A su nombre. Jesucristo defiende a su pueblo. Dice la palabra que él recibió la carta de aprobación, y ese hombre iba en una cabalgadura con un grupo de gente que venía con él, que iban dispuestos con autoridad. Y ese es el peligro más grande que estamos mirando hoy día, que la autoridad del gobierno se está facilitando para perseguir la iglesia. A su nombre. Y podríamos decir que cuando ya la autoridad del gobierno, que tiene en sí el respaldo de grandes recursos y poderes y fuerzas y armas y cuanta cosa, la cosa se pone un poquito más seria. Y ya él va con esa autoridad y va de lugar en lugar buscando a los creyentes con los mismos propósitos, para llevárselo todo cautivo allá a Jerusalén. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero dice la palabra, aleluya, que esa cabalgadura que iban muy confidentes en ellos mismos y haciendo sus planes, cuando lo agarremos, etcétera, y de repente ¡pum!, una luz aparece en el camino. Pero fue una luz tan fuerte y tan resplandeciente que los caballos parece que se tiraron para arriba y tiraron los jinetes, y Pablo cayó como un sapo en el polvo. ¿Cuántos alaban al Señor? En otro sentido, en este caso era por persecución a la iglesia, pero en otro sentido hay también creyentes, porque Pablo era un creyente y bien educado en la palabra, que andan en cabalgaduras altas y se sienten tan confidentes, y van para conquistar con el orgullo y con la carisma y con esta cosa o la otra en esa cabalgadura. No le escuchen, no lo voy a decir ni a quién, eso es un adagio que anda por ahí, a nadie más que a ellos mismos. Tienen las respuestas a todas las preguntas, tienen la solución a todos los problemas, no necesitan a Dios ni siquiera. ¿Cuántos alaban al Señor? Y van caminando en cabalgadura alta, que se refiere a su orgullo. Pero Dios tiene planes con ellos aún así. Oiga qué cosa. Dios tiene planes con ellos. ¿A su nombre? Y Pablo va con la cabalgadura, todos estos jinetes detrás de él, y este gran hombre con el porvazo en el camino, y óigame, y la gente
aterrorizada. Ahí van a atacar y a perseguir y a buscar a los del camino para llevarlos presos. Cuando de repente dice la palabra, vamos a leerla, que yo creo que la forma que el Espíritu Santo la revela es mejor. Dice, y cayeron dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Óyelo bien, hermano. Pero literalmente estaba Saulo persiguiendo a Jesús como una entidad, una persona. Saulo sabía que él estaba persiguiendo a la iglesia. Eso lo sabía. Por eso preguntó en singular, Señor, ¿quién eres? Porque quiere saber si es alguna persona con algún tipo de poder que él ha perseguido y le ha hecho daño, que es el que está ahora tratando de sacar cuenta con él. Pero Jesús está hablando de la iglesia, y cuando está hablando de la iglesia dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. El que persigue a la iglesia de Cristo persigue al Cristo resucitado. Eso es lo que quiere decir. Jesús le dijo, tú, y también lo dice en otra parte, si un vaso de agua tú le dieras a otro pequeño, a mí me lo hace. ¿Cuántos alaban al Señor? En otra palabra, Jesús se identifica con la iglesia como un cuerpo de la cual Él es la cabeza. Así habla Pablo de su relación con la iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia, a su nombre. Es una entidad completa. El que ataca a Jesús, ataca a la iglesia. El que ataca a la iglesia, ataca a Jesús, a su nombre. Entiende eso, mi hermanito, que tú eres parte integral de Jesús, a su nombre. Y cuando tú vas hacia adelante y a ti se te presentan obstáculos, a ti se te persigue, cualquier cosa que te haga a ti, recuerda, dice el Señor, que es como si se lo hicieran a la niña de sus ojos. A su nombre. Oiga, qué tremendo eso. Jesús sale a pelear ahora, a confrontar a este gran perseguidor. No importa qué grande sea, con qué poder venga, no importa si sean gobiernos, sean personas, nunca podrán contrarrestar y tener victoria en contra de Cristo resucitado. Y vamos a ver cómo lo dice el Señor aquí. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? No. Dice la Biblia, es mejor obedecer que ser quebrantado. ¿Cómo? ¿Quién podrá pelear con Jesús? Él es Dios todopoderoso, a su nombre. Inclusive la conversación entre el Señor y Ananías demuestra un poco de insensibilidad de parte de Ananías. Cuando él presenta al Señor, que se le revela y le dice que tiene que ir donde está Saulo, en una revelación, el Señor se le presenta a Ananías. Entonces Ananías respondió al Señor, he oído de muchas acerca de este hombre. ¿Usted entiende? Empieza a argumentar con Dios, empieza a argumentar con el Señor. Hay mucha gente que argumenta con el Señor, que argumenta con la palabra, que anda buscando la forma de cómo ellos decidir las cosas de acuerdo a como ellos creen. 9. Fíjense qué cosa, no se les va a olvidar nunca esto. ¿Sabe por qué? Porque en Apocalipsis 2:9 habla de la sinagoga de Satanás, y en Apocalipsis 3:9 habla de lo mismo. ¿Coincidencia? No se les va a olvidar. Oiga bien lo que dice.
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿De a dónde? Dígalo, hermano, que si el Señor lo dice, usted tiene la autoridad para decirlo. No tenga miedo. A su nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. De nuevo se repite lo mismo. El Señor Jesús conoce y ya Él sabe que precisamente es lo que estoy diciendo. Alguien que se levante a hablar en contra de la iglesia de Cristo y sus ángeles, que son los que dice aquí, cuando dice al ángel de la iglesia, al ángel de esta iglesia, está hablando de los pastores, de los líderes espirituales de esos tiempos. En el caso de esa iglesia que está hablando en el capítulo 3, está hablando de Timoteo, que era que dirigía esa congregación en Filadelfia. Amén. Dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A su nombre. Y sepan que yo te he amado. Oiga bien, ahora oiga cómo esto se pone bien interesante. Porque precisamente lo que ocurre con Saulo es la manifestación de esa promesa del Señor. Saulo, el perseguidor, que viene de la iglesia, de la sinagoga de Satanás, dice la Biblia, con carta de ellos, a perseguir a la iglesia, a maltratarla, a encarcelarla. Se les presenta al Señor, se le aparece de una forma dramática, una luz resplandeciente, irresistible. Cae al polvo, come polvo, y cuando se levanta, está ciego. Así como ciego estaba en el espíritu, así ciego lo puso el Señor en lo natural. A su nombre, para que aprenda su lección. A su nombre. Aún así, Dios tenía planes con él. A su nombre. Pudiéramos concluir, si nos siguiéramos leyendo, que el fin de ese pobre hombre no pudo haber sido muy bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin embargo, conocemos que ha sido uno de los apóstoles más sobresalientes en la iglesia de todos los tiempos. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor lo usó de una forma terrible para escribir prolíficamente, para que nosotros hoy podamos tener la instrucción. Amén. Dios agarra a un hombre celoso por lo que cree falsamente y ahora lo trae a una conversión dramática. Si no hubiese sido así, ese hombre no hubiese podido ser creyente. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Se levanta de ahí ciego, oiga bien. Y ahora el hombre que dirigía cabalgadura y gente para el ataque y la persecución de la iglesia de Cristo tiene que ser dirigido por la mano, ciego, porque no puede valerse de sí mismo. A su nombre. Dice que de la mano lo llevaron, lo entraron a Damasco, donde él iba a buscar a los creyentes. ¿Y qué le dice el Señor a él? Se le aparece en visión y le dice: un discípulo llamado Ananías va a venir a orar por ti para que reciba la vista. A su nombre. A Ananías se le revela el Señor y le dice: mira, vete a la calle derecha donde yo tengo ese cabezón. Que ya él vio en visión que tú ibas y orabas por él y recobraba la vista. ¿Cuántos alaban al Señor? Entienda lo que acabamos de leer, hermano. El Señor le dice: yo voy a hacer que eso de esa sinagoga de Satanás que a ti te persigue, que a ustedes lo persigue, vengan y tengan que postrarse a tus pies. ¿Usted tiene el concepto? ¿Quién es Ananías? Un discípulo de Cristo. A su nombre. ¿A dónde viene ese gran hombre ciego ahora? Saulo, que fue enviado de la sinagoga de Satanás. Se cumple la palabra de Dios entonces. Viene
donde un discípulo que en ese momento en Damasco estaban bajo la amenaza de que venía esta cabalgadura a entrar a Damasco con autoridad sacerdotal para cualquier sinagoga en donde encontraran a los discípulos y en cualquier lugar que lo encontraran, arrestarlos. Se cumple la palabra de Dios. Él se dio el lujo de creer que tenía autoridad sobre la iglesia, la perseguía, pero hasta que tuvo una confrontación con el cabeza, el jefe de esta iglesia nuestra, que es Jesucristo, y pudo entender allí que dura cosa le es dar cosas en contra del aguijón a toda persona a través de las generaciones, ahora y hasta que la iglesia de Cristo sea levantada. La iglesia de Cristo continuará triunfando sobre toda oposición, y aquello que se levante, dura cosa le amenaza el Señor a ellos. Dura cosa le es dar cosas contra el aguijón. ¿Y a qué se refiere con esa expresión? A los cuando estaban arando la puya esa para hacer mover a los bueyes, ¿verdad? A veces el buey que pateaba en contra de ese aguijón para moverlo, ¿verdad? A trabajar, cuando daba una patada en contra de eso, estaba haciéndose daño a sí mismo. Eso es lo que quiere decir. Aquellos que se levantan en contra de la iglesia de Cristo, aquellos que se levantan en contra del trabajo que usted hace para la obra del Señor, sea en su casa, mire, sea en su casa, sea en la comunidad, sea donde sea, el que se levanta en contra de la iglesia de Cristo está levantándose en contra de Cristo mismo, y dura cosa le es dar cosas contra delante de todo. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán